Palacio Pablo, Heráclito de Éfeso I. Comentario del año 1957. Hacen hoy 25 años, el 1 de mayo de 1932, la burguesía de la ciudad de Quito hizo su primera manifestación sangrienta contra las aspiraciones de justicia de la clase proletaria. El gobierno nacional, las asociaciones católicas, los capitalistas y los aspirantes al poder se coaligaron entonces para reprimir en la forma más vil que registra la historia un sencillo desfile de carácter simplemente intelectual, en que los universitarios de la central y algunos obreros recorrerían unas pocas calles de la ciudad, y en el que tomarían la palabra unos dos intelectuales para indicar al pueblo trabajador la necesidad urgente de unirse en defensa de los intereses de la gran mayoría. Veamos sintéticamente cómo actuaron las masas y cuál era el ambiente de esa época. La República participaba entonces de la gran crisis mundial que azotó a los pueblos de la tercera decena de este siglo, y en el cual los hombres, desorientados, buscaban desesperadamente un remedio para evitar el hambre de las masas y abrir un camino de justicia a las aspiraciones populares. Gobiernos anteriores habían gozado de abundancia, pero los productos de los impuestos no se habían aplicado al progreso de la República, sino al boato y lujo de los gobernantes, al enriquecimiento de unos pocos empresarios, agotando las fuerzas productivas del país y sembrando el descontento en la clase trabajadoras. Entonces los hombres, para gobernar, no se agrupaban en torno a una idea y a un programa, sino en torno a un individuo. Las pasiones, por eso, eran bestialmente egoístas, y se juzgaba como bueno lo que era ordenado por el cacique. Todo lo que iba o podía ir contra el cacique era rechazado como criminal y había así un grupo dominador. Como siempre había existido en la historia de los regímenes anteriores, sin ningún control de masa, sin ningún reconocimiento de los intereses del gran conjunto de siervos, en esa época la burguesía representada por el bonifacismo era un grupo de hombres que hacía lo que les ordenaba Bonifaz, un latifundista de ese tiempo. Junto a ese grupo dominador había un pequeño número de hombres que protestaban contra ese estado de cosas, pequeñas hojas periódicas de propaganda inocente de los nuevos principios de justicia. Circulaban entre los descontentos señalando los peligros y los defectos de las oligarquías y del impotente individualismo que arrastra al país a la ruina. Entonces, los universitarios de la época, los universitarios, corazones jóvenes y puros, naturaleza apta para reproducir la semilla de las grandes reivindicaciones, comprendiendo que había llegado la hora de tomar la iniciativa en la gran conjunción intelectual y obrera para la conquista del futuro. Invitaron a los trabajadores a recorrer la ciudad en manifestación callejera, que expusiera ante los poderes públicos y los magnates opresores la necesidad urgente de tomar nuevos rumbos en la vida política y de dar las espaldas al pasado miserable. La invitación se la había hecho algunos días antes del 1 de mayo. ¿Qué debían hacer las autoridades? ¿Qué debía hacer la burguesía? ¿Qué debían hacer los aspirantes al poder? En primer lugar, era necesario matar a sus raíces aquella funesta idea de cerebros utópicos de que el poder político corresponde al pueblo trabajador y no a los privilegiados. En ese tiempo se hacía buen gobierno, cuando había buen tráfico de automóviles y bastantes caballeros en los bares, no cuando el miserable tenía lo suficiente para mejorar su condición de bestia de carga. Había que hacer, pues, buen gobierno. La primera medida de la burguesía fue prohibir la manifestación y luego de prohibirla desarrollar una campaña de terror, amenazando a los posibles manifestantes con escenas sangrientas y con el fantasma de la muerte, en ronda por la ciudad. Sesionaron las señoras católicas, sesionaron los comités de orden, sesionaron todos los patriotas y todos los honrados. Un secreto murmullo de terror circulaba por toda la ciudad, con la oculta y expresa intención de excitar el coraje de los universitarios que habían comprometido su palabra de salir a la calle. Ved, además, como una sencilla manifestación, sin fines concretos, sin intentos determinados de alteración del orden, se le opone la malévola propaganda popular para agudizar las pasiones y levantar la animadversión de las masas religiosas. Policías disfrazados de paisanos se riegan por la ciudad,
Se dice que los universitarios irán a sustraerse el cuadro enjollado de una imagen del colegio de los jesuitas. Se dice que los universitarios incendiarán la compañía de Jesús y todas las demás iglesias y conventos. Mil cosas terribles se dicen y son comentadas en todos los círculos creyentes. La propagación de noticias falsas está a la orden del día. Bajo el apoyo de las autoridades, los grupos reaccionarios se concentran a escuchar conferencias contra el fantasma comunista. Al templar el ánimo con las enseñanzas exasperadas de los oradores sagrados, circulan hojas sueltas, algunas firmadas por los patriotas de orden, llenas de amenazas y previsivos consejos. Entonces, caldeados los ánimos, llega la noche del 1 de mayo y los universitarios y algunos obreros se reúnen en la casa del estudiante. Empieza el desfile entre exclamaciones juveniles y recorre algunas calles, avanzando hasta la plaza del teatro, en donde la muchedumbre se detiene para escuchar a los oradores. Hablan dos universitarios, hablan de justicia y de progreso, hablan contra la tiranía, declaman por la libertad. Señalan al capitalismo como la tiranía moderna contra la cual tenemos que combatir todos los desheredados por la implantación de la era de amor y solidaridad sobre la tierra. Entonces quiere hablar un miembro del Partido Comunista, pero apenas ha dicho unas pocas palabras. Llega la policía y el temor propalado de represiones sangrientas obliga a la multitud a disolverse sin un grito. Momentos después, pasado el temor, los estudiantes se reconcentran y unidos regresan a su casa. Ha terminado la manifestación. El orden se mantiene. Todas las autoridades continúan en sus puestos. Pero aquí comienza lo inaudito. Un escuadrón de caballería cierra un extremo de la calle en que está situada la casa del estudiante. El otro extremo lo ocupan grandes grupos de masas exaltadas por la falsa propaganda, entre los que abundan policías disfrazados y agentes secretos. Una compañía de la gloriosa institución que mantiene el orden penetra en la casa del estudiante, al mando de oficiales que garantizan el desalojamiento en paz de los universitarios. Carga la caballería contra el pueblo, sables relucientes, grandes cascos sobre los ciudadanos atropellados. Gritos, sangre, los universitarios son expulsados a palos de su casa y desfilan entre hileras de gendarmes que descargan sus garrotes sin compasión. Los heridos caen, sin conocimiento, y los valientes les dan taconazos en la cara. Una furia epiléptica ha atacado a los castigadores que hacen cosecha de cabezas con sus cachiporras. Los que estaban con pocos golpes son finiquitados en las inmediaciones. Las casas vecinas son allanadas, y todo hombre joven es apaleado por parecer estudiante. Un muchacho, para salvarse, se ha colgado de una ventana, y lleno de terror está mirando la casa sangrienta de la calle. Entonces la caballería comienza a hacer evoluciones bajo él y ensayan a pincharle como en las fiestas de cintas. Por fin, uno le acierta y cae. Ya han triunfado. ¡Bravo! Después, el silencio se gana la calle. Los asaltantes, satisfechos, van refregándose las manos. Y un herido de su parte. Solamente los que asistieron disfrazados a la fiesta y tenían cara de saber leer, según los miraban con buen ojo los mantenedores del orden. Ahora pequeños grupos de hombres cabizbajos merodean por los contornos, están comiéndose la rabia impotente de no tener en sus manos la fuerza de pulverice a los canallas. Un nudo amargo entorpece la garganta de estos hombres inútiles. Ya han triunfado los sayones. Ya han triunfado, bravo. Aquellos hombres que así se atrevían a disponer de la vida de los ciudadanos daban su autoridad a un papel timbrado que equivalía a un nombramiento de funcionario público. Los que no traían ese nombramiento por esa época no tenían derecho para hablar. Entonces, estaba encargado del poder ejecutivo Alfredo Baquerizo Moreno. Eran sus ministros Carlos Flores Guerra, de Gobierno; Manuel Cabeza de Vaca, de Educación; Leonardo Sotomayor y Luna, de Guerra. Les acompañaban otros sujetos de íntima cuantía. La posteridad estudió con calma sus actos, les juzgó concienzudamente, calificó a los responsables directos, a los que se hicieron solidarios de sus actos, expresamente o con su silencio. Y hoy el municipio ha provocado general plebiscito para saber cómo quiere el pueblo eternizar esa gloriosa hazaña
y se ha obtenido gran mayoría porque consten indelebles sus nombres en las escupideras nacionales.